Piensa que está grabando, no está grabando. Ok, recuerden que nuestro target, vamos a decir, ¿verdad? En el proyecto es generar ensamblador, ¿verdad? Para un lenguaje de tipo de datos enteros de 3 kilobits, ¿verdad? Básicamente vamos a enfocar en la arquitectura x86, que es la arquitectura de 3 kilobits, ¿verdad? De Intel, que en la actualidad, ¿verdad? Yo creo que ya la mayoría se han movido a 64 bits. Vamos a hablar del grupo de ética cuando nos movemos a 64 bits. Nos vamos a enfocar en el kilobits y en este caso vamos a hablar de aritmética de enteros, 22 bits también, ahora en ese sentido. Instrucciones de flujo, de control, instrucciones para manejo de procedimientos. ¿Cómo simulamos procedimientos en ese sentido? Entonces tengan en cuenta, ahora decíamos que en ensamblador no existe el concepto de programación estructurada, no existe, pues, o sea, estructura como tal, vamos a decir. Que obviamente nosotros tenemos que decidir cómo estructuramos en ese sentido. No existen, o sea, todas las sentencias que nosotros conocemos en un lenguaje interactivo de alto nivel, como un ciclo while, no existe un ciclo while. Claro, nosotros debemos simular un ciclo while, obviamente, en el flujo de control. No existen ciclos for. Nosotros tenemos que simular los ciclos for en ese sentido. No existen las expresiones aritméticas. Nosotros tenemos que pues, convertirlas a ensamblador. Pues si hay instrucciones, ¿cómo se llama? De aritmética. De hecho, pensando es una de las cosas que vamos a comenzar el día de hoy, haciendo esa diferenciación entre aritmética de enteros con signo y sin signo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? En ese sentido. Son las primeras cosas que vamos a empezar a diferenciar, vamos a decir, en ese sentido. Entonces, al igual que procedimientos, o sea, en un lenguaje de alto nivel, nosotros tenemos los llamados procedimientos, funciones, programas, como quiera. En ensamblador no tenemos nada de eso. Es decir, tenemos que simular de alguna manera. Entonces, comencemos ahora por hablar un poquito, ¿verdad? O yo diría recordar un poquito, ¿verdad? Organización de computadoras. Y por ahí vamos a sacar aquí la... Dígame. Esta herramienta Opcional, pues sí, podríamos decir que es opcional, pero yo le recomiendo que lo utilicen porque vamos a ver que es mucho más fácil para empezar a probar instrucciones, ¿sabes? Ya que acepta instrucciones como que fueran comandos, vamos a decir, en ese sentido. Entonces sí, realmente la vamos a estar utilizando bastante, vamos a decir. y es como un IDE, solo buscamos descargar y si es Yo se lo voy a pasar. sabe. Probablemente lo encuentren en GitHub. Ok, entonces recordemos antes de que hablemos, o sea, de instrucciones como tal, ¿verdad? O sea, a ver si. Recordemos un poquito ahora sobre, como dije, arquitectura de organización de arquitectura de computadoras, ¿verdad? Sabemos nosotros que por aquí en algún lado ahora nosotros tenemos el CPU. Voy a dibujar así, ¿no? Ahí la memoria. ¿Verdad? Esta puede ser la memoria, la jerarquía, vamos a decir la jerarquía de memoria, que puede estar, ¿verdad? Desde la memoria caché, la memoria principal, el disco duro, etcétera. Entonces sabemos que el CPU y la memoria están conectados. Nos vamos a olvidar un poquito aquí, o sea, de la jerarquía de memoria y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y obviamente sabemos que todas las instrucciones se ejecutan acá. El procesador obviamente acepta un set de instrucciones, ¿verdad? Y eso es lo que usualmente lo conocemos con las siglas de ISA. ¿Alguien recuerda lo que significan esas siglas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, eso significa ahora Instruction Set Architecture, el conjunto de instrucciones de la arquitectura. Cuando hablamos de x86, ¿verdad? Estamos hablando, ¿sabes?
término simple es un ISA. Bueno, realmente en la práctica usamos la palabra, o sea, arquitectura. Realmente nos estamos refiriendo a eso, pues, al ISA, vamos a decir, el Instruction Set Architecture. Parte de la arquitectura, ¿verdad? O sea, o lo que define la arquitectura son cosas como, bueno, instrucciones, ahora el conjunto de instrucciones. El conjunto de instrucciones que soporta, vamos a decir, en ese caso, ese procesador. También, ahora, o sea, vamos a hablar de cosas como registros. Los registros, cuando hablamos de ensamblador, los registros son fundamentales en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué son los registros del procesador? Bueno, pedacitos de memoria. Ok, memoria. ¿Pero dónde está? Porque puse la memoria acá. ¿Está aquí o dónde está? ¿En cuál de los dos lados? Dentro del procesador, ¿verdad? Cuando hablamos dentro es integrado, o sea, en el circuito del procesador, ahí están los registros. Es más allá, o sea, de la, ¿cómo se llama? Más rápida que la memoria caché porque está integrada, o sea, exclusivamente en el procesador. Obviamente, o sea, si lo vemos en la jerarquía de memoria, los registros es la memoria más rápida porque está integrada. Entonces, todas las instrucciones en general, ¿verdad? Todas las instrucciones de la arquitectura o de una arquitectura en general, ¿verdad? O sea, va a actuar sobre registro. Siempre va a operar sobre registro. Entonces, en ese sentido, los registros están acá. Ese es un bloquecito de memoria acá, ¿verdad? Los registros. Y cada arquitectura, ¿cómo define eso? Pues, ¿cuáles son los registros en ese sentido? Y dependiendo si es de 32 bits, 64 bits, pues los registros van a ser de ese tamaño. En este caso, x86 define los registros de 32 bits en ese sentido. Ok, entonces, obviamente ahora sabemos que pues, en los lenguajes de programación de alto nivel nosotros ni siquiera hablamos de registros, de vez en cuando por ahí, probablemente se cruce, pero no es común. Nosotros hablamos de variables. Las variables, ¿dónde están? En memoria. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos hacer este proceso, ¿verdad? Vamos a poner aquí abajo, de acarrear datos desde la memoria al procesador. Usualmente va a ser a registros, o sea, pasar la data a registros y a la inversa, del procesador hacia la memoria. Y eso es lo que se llama el bus de datos, bus de dirección, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, en ese sentido. ¿Sí? Ustedes recordarán eso. Eso es por donde se comunican básicamente procesador y memoria, en ese sentido. Ok, en x86, ya dejando ahí a un ladito un poco la arquitectura. Sí, obviamente hay varios registros, pero nosotros vamos a estar utilizando mayormente 4 registros. Podríamos por ahora, o sea, por ahora vamos a pensar que esos son registros de propósito general. Pensemos que los podemos usar para cualquier cosa. Vamos a ver que hay instrucciones o sea, que guardan resultados en estos registros. Hay más registros, obviamente. Ahora más adelante vamos a hablar de, por ejemplo, para el manejo de la pila en memoria, una estructura que nos va a servir para, ¿cómo se llama? El manejo de procedimientos, simular llamadas a procedimientos, parámetros y ese tipo de cosas. Entonces, hay un registro especial para manejar lo que se llama el stack pointer, ¿saben? Que apunta al tope de la pila, en ese sentido. Pero por ahorita, ahora nos vamos a enfocar en estos 4 registros y nos vamos a enfocar, fíjense bien, en lo que es aritmética. De entero. Obviamente, recuerda, estamos hablando aquí de 32 bits. ¿Sí? Con signo y sin signo. O sea, con signo, ¿verdad? O sea, en C++ sería sign y sin signo, unsigned. De ahí los dos tipos realmente, ¿no? de datos, unsigned y signed, en ese sentido. ¿Sí? Para los que son fan de Java, ¿quién es fan de Java? ¿No? Usted. Okay, usted. Saben que Java no tiene el tipo de datos unsigned, ¿verdad? O sea, solo sign, con signo. ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien, vamos a proceder a la herramienta. Para iniciar la herramienta, en este caso, simplemente vamos a, bueno, yo tengo aquí un script, básicamente, le damos run
Y ahí inicia ahora y nos dice ahora que estamos en modo x86. ¿Por qué dice modo x86? Porque también podemos utilizar lo que se llama MIPS 32. Y aparece algo aquí interesante que dice Little Endian. ¿Alguien recuerda esto? Little Endian, Big Endian. ¿No? Little Endian, Big Endian. Es básicamente el orden en el que se acceden los bytes dentro de una palabra. Una palabra en x86 son 32 bits. Deberíamos decir 16, ¿verdad? O sea, pero básicamente nos vamos a quedar con 32, eso significa 4 bytes. ¿Saben? Entonces, lo que define el endianness, como dicen, ¿cómo se llama el orden de los bytes? Es cuál es el primer byte, segundo byte, tercer byte y cuarto byte dentro de la palabra. ¿Saben? El little endian se direcciona de derecha a izquierda. O sea, el byte 0 es el byte más derecho. ¿Sí? Y el byte, el tercero, o sea, en la posición 3 o el cuarto byte, si comienzan a numerar desde 1, sería el más izquierdo. O sea, de derecha a izquierda. Ahora, en Big Endian es al revés. O sea, se direccionan los bytes al revés. El byte 0 es el más izquierdo, y el byte 3 sería el más derecho. Pensando en 32 bits, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Entonces tengan bien en cuenta eso. En general, usualmente no nos vamos a preocupar por eso, excepto cuando cosas como, por ejemplo, protocolos de redes o archivos, por ejemplo, o sea, protocolos de redes que viajan de un equipo a otro. Un equipo que usa Little Endian hacia un equipo que utiliza Big Endian. Entonces, obviamente, tenemos que, o sea, tener en cuenta eso. Entonces, así rápidamente ahora, si consideramos una palabra, recuerden, por palabras aquí no nos referimos realmente a palabras usadas, sino 32 bits, ¿verdad? Entonces, si consideramos una palabra, o sea, 32 bits, digamos estos son 4 bytes, o sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, si es Little Endian, entonces el byte 0 sería este, el 1 sería este, el 2 sería este y el 3 sería este. Esto es Little Endian. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Little Endian. Y si es Big Endian, ese es el otro. Sería 0 sería este, el 1, 2, 3. Claro, esto es Big Endian. Y eso también es parte de la definición de la arquitectura. ¿Qué tipo algunos llaman endianness, otros dicen byte order, el orden de los bytes, que va a utilizar la arquitectura en ese sentido. ¿Sí? Entonces, en el caso de x86 es Little Endian. En el caso de MIPS 32, que es la otra arquitectura que usualmente nosotros vemos en organización de computadoras, un procesador puede ser cualquiera de las dos, Big Endian o Little Endian. Obviamente no los dos a la vez, ¿verdad? Uno o el otro, en ese sentido. ¿Okay? Entonces tengan bien en cuenta eso, porque de repente hacemos un ejercicio, por ahí vamos a ver si se acuerdan. Ok. Entonces, esta herramienta le llamamos Easy Assembly, ahora, pues a diferencia de un ensamblador tradicional, donde ustedes tienen que teclear un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Y luego, qué sé yo, ensamblar eso, hacer un ejecutable para correrlo. Aquí podemos correr instrucciones individuales. Y aparte de eso, tenemos una serie de comandos que nos van a ser bien útiles para debuguear, como decimos por ahí. ¿Saben? Por ejemplo, hay un comando que se llama show, que es para mostrar. Por ejemplo, yo puedo, o sea, hablamos de los 4 registros, me voy a decir que me muestre el registro de AX. Me dice que AX es 0. Y lo puedo ver también en diferentes, de hecho hay otro comando ahora. Estos no son, recuerda, estas no son instrucciones de ensamblador. Se llama set, puedo decir set EAX igual a 10, por ejemplo. Puedo decir ahora show, me dice ok. Entonces le puedo decir que me lo muestre como unsigned. En este caso no va a haber gran diferencia. Ahora le digo que me lo muestre como unsigned decimal. De hecho el decimal es opcional. 10 o como número con signo. ¿Okay? Ahí no hay diferencia en ese caso. ¿Para cuándo habría diferencia? Vamos a hacer otra vez set acá, ahora vamos a decir 0x. Voy a setear el FF. Ahí estamos llenando los 32 bits. ¿Sí?
en hexadecimal, esa es otra cosa, podemos teclear en hexadecimal, así como en, ¿cómo se llama? En C++, ahora 0x y lo que sea. Aquí sí hay una gran diferencia, yo puedo buscar los comandos. ¿Verdad? Si le digo, ok, si es unsigned, fíjense bien, es este tremendo valor. Es el valor máximo que realmente podemos guardar en un número sin signo de 32 bits. Son como 4.000 millones y algo. ¿Verdad? Ahora, fíjense la diferencia. Si yo le digo que me lo muestre como un número con signo. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Ok. Aquí, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿y cómo sabe cuál es el signo? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Porque yo le estoy diciendo. Y eso significa, ahora que al final de cuentas, ¿cómo sabe el procesador que un patrón de bits? Porque lo que hay guardado en el registro X es un patrón de bits, lo va a interpretar como número con signo sin signo, es porque nosotros lo tenemos que decir. Así de sencillo. Ahora, ¿de dónde sale, o sea, ese valor? Pues aquí vamos a hablar un poquito, o vamos a recordar un poquito también de organización de computadoras, ¿verdad? En el caso de x86, ¿verdad? Utiliza lo que se llama complemento a 2. ¿Recuerdan complemento a 2? ¿Sí? Es bien simple, ¿verdad? Tomemos, voy a reducir la palabra a 8 bits. Pongamos que son 8 bits, ¿verdad? Entonces, en este caso, el máximo valor de 8 bits, ¿verdad? Sería 0xff. En hexadecimal, si lo ponemos en binario, ahora esto sería 0b, este serían 2, 4, 6, 8 bits. ¿Sí? En binario, ese sería el patrón de bits. Entonces, claro, si yo interpreto esto, les digo a ustedes, ok, este es un número con signo, perdón, sin signo. Bueno, el máximo valor de un byte sería, esto sería 255. Esto sería, sí. Sí. Y es bien fácil, ¿no? Ustedes recordarán eso, ¿verdad? De 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, bla, 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 así hasta 2 a la 7, ¿verdad? Sumar todo en ese sentido. Ahora, si es con signo, aquí es donde viene la parte ahora, o sea, interesante. O sea, si vamos a interpretar esto con signo, primero vamos a ver el bit más significativo. Si el bit más significativo, claro, en este caso estamos haciendo una palabra de 8 bits, el más significativo es el bit de la posición 7. Entonces el bit de la posición 7, si es un 1, significa que es negativo. Y si es un 0, significa que es positivo. Si es positivo el número, le damos el mismo trato para convertirlo, por ejemplo, a decimal, ¿verdad? De un número sin signo. Pero si es negativo, como en este caso, el bit más significativo, recuerden, este es el más significativo porque estamos reduciendo la palabra a 8 bits. No olviden eso, pues si eso fuera de 32 bits, el bit más significativo sería el de la posición 31. Y eso sería un número positivo. Estamos reduciendo, ¿verdad? Diciendo que la palabra es de 8 bits, ¿verdad? Para considerar el bit más significativo. Entonces, como es un 1, es negativo. Ya sabemos que es negativo. Entonces, todo lo que yo necesito es encontrar la magnitud del número. Ya sabemos que el signo va a ser negativo. Entonces, para encontrar la magnitud, nosotros vamos a invertir todos los bits, o sea, negar todos los bits y sumarle 1. Si negamos todos los bits acá, van a caer en 0, ¿no? O sea, al negarlo, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y después le sumamos 1, esto es 0 más 1, ¿verdad? ¿Cuál nos da 1? Entonces la magnitud, esta es la magnitud. Recuerda, la magnitud siempre es positiva. Magnitud. Entonces, el valor que representa ese patrón de bits sería menos 1. Ya sabíamos que el signo era negativo. ¿Cómo sabíamos que el signo era negativo? Por el bit más significativo. No olviden eso. ¿Saben? Recuerden, la situación cambiaría totalmente si yo les digo, ese número, o sea, es una palabra de 16 bits. Entonces, aunque no muestre los otros 8 bits, asumimos que son 0. ¿Verdad? Entonces, el bit más significativo sería 0. Entonces, sería positivo. Pero en este caso, ahora si estamos considerando esto como un número de 8 bits, o sea, con un tamaño de palabra de 8 bits, el bit más significativo es el de la posición 7.
Si fuera un número de 16 bits o una palabra de 16 bits, pues el bit más significativo es el de la posición 15. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces depende mucho del tamaño de palabra en ese sentido. Entonces esto es bien importante de saberlo, ¿verdad? Porque a la hora de hacer o aplicar instrucciones aritméticas, como vamos a ver, para saber, por ejemplo, si hay overflow, depende de si el número, si lo estamos interpretando con signo o sin signo, en ese sentido. De hecho, ya vamos a hablar de la primera instrucción, que es add, sumar. ¿Sí? Pero estamos claros ahí, ¿verdad? Bueno, entonces x86 utiliza complemento A2, ¿verdad? Para representar números con signo. Entonces hablemos de la primera instrucción, add, sumar. Entonces, add, la mayoría, bueno, esto vamos a introducirlo de una vez, pero la mayoría de instrucciones en x86 tiene dos operandos. La mayoría. Hay unos que tienen uno, hay otras que tienen tres. Pero en general, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con dos operandos, donde el primer operando va a ser el destino. ¿Saben? O sea, se va a usar de argumento y a la vez de registro, o vamos a decir, de operando de destino. Puede ser un registro, entonces es destino en ese sentido. Entonces, una instrucción add, se escribe add en ese sentido, y tiene dos operandos. Voy a cambiar un poquito, ahora voy a decir, ok, voy a setear x otra vez en 10 por ahorita. Yo puedo decir add, así simplemente a x, y puedo mandar una constante, por ejemplo 20. Sencillo. Te dan show, ¿okay? 30. Nada del otro mundo, ¿verdad? En ese sentido. Obviamente aquí podemos jugar un poquito con los operandos, ¿verdad? Y, por ejemplo, voy a usar el otro registro, ¿se acuerdan? Dije EBX. Si se fijan es A, B, C y D. ¿Sí? EAX, EBX, SX y EDX, ¿verdad? Para que no se olviden de esto. Vamos a decir 30. Entonces puedo hacer esto, add EAX, EBX. O sea que el segundo operando no necesariamente tiene que ser una constante. Puede ser un registro. Más adelante vamos a ver que incluso puede ser una referencia a memoria, a una dirección de memoria, en ese sentido. O sea que la instrucción, pensando, ¿verdad? O recordando el diagrama acá, ¿verdad? La instrucción o el procesador, cuando encuentre el segundo operando, que es una referencia a memoria, tiene que hacer automáticamente un fetch de la memoria y luego operar en ese sentido. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Nada del otro mundo para la instrucción. ¿Sí? Entonces aprovechamos e introducimos otra instrucción. Va a ser move. Esta sí es una instrucción. Recuerden, vuelvo a repetir, show y set, por eso tienen numeral al inicio, no son instrucciones de ensamblador. Son comandos de la herramienta ahora que nos ayudan, ¿cómo se llama?, a depurar, ¿sí? O a interactuar, vamos a decir, con la arquitectura en este caso. ¿Sí? O con el simulador, más que todo. Ahora, move sí es una instrucción de ensamblador. Move básicamente es como asignar. ¿Sí? Yo puedo decir move EAX 10. Y eso es setear 10 en EAX. O setearle 10 a EAX. Hacemos show EAX, ahí está. De hecho, puedo hacer esto, move EAX, ¿verdad? 0x. Show, ahí está, o sea, on sign, si le decimos con signo, ahora. Sí, -1, como ya habíamos visto antes. ¿Sí? Suceden cosas interesantes, ¿verdad? Cuando yo hago esto, por ejemplo, decir add EAX 1. ¿Qué valor tendrá EAX después de hacer ese add? 0. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Mm? ¿Todos están de acuerdo? El compañero dice 0. Ok. Pero no me tiro error. Pero tiene sentido lo que usted dice. La última instrucción que ejecuté fue el add. A X le sumé 1.
compañero dice que es 0, la compañera dice que hay un error. Sí, que entonces realmente fuera una suma, entonces el número de arriba es grande. Se hace un desplazamiento de No, entonces no voy a decir nada hasta que hagamos el show. ¿O alguien tiene alguna opinión diferente? Ok. Vamos a decir, o sea, ustedes dos ambos tienen razón. Pero todo depende de cómo veamos la situación. Es un error, sí, solo sí. Nosotros estamos interpretando los valores en EAX como números sin signo. ¿Sí? Piensen en esto. Si nosotros estamos en esa instrucción interpretando, piensen que este fuera el valor de una variable unsigned int en C++, y le sumamos 1. Entonces, en efecto, hay un overflow. Ahora, si no fuera esa la situación, si en vez de unsigned la variable fuera signed, entonces el compañero tiene razón. Porque entonces el valor representado es -1. Y a -1 usted le suma 1, el valor es 0 y no hay error. O sea, es totalmente correcto. En ese sentido. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, imagínense si es el primer caso, si X es unsigned y yo quiero ver si hay overflow, ¿cómo nos damos cuenta? Porque ahí no nos dijo nada. Entonces hay un registro especial en X86. Ese registro se llama eFlags. Básicamente hay un montón de bits ahí que marcan, o sea, que marcan los errores. Vamos a ver qué nos da el registro eFlags. Vamos a show eFlags. Sí. Nos muestra realmente, vamos a ver, son 2, 4, son 6 flags. Son 32 bits en el registro, pero hay 6 flags que para nuestro caso, vamos a decir, son de interés. Una es esta CF. CF significa aquí carry, el carry flag o el carry flag. Es si hay acarreo. Y en este caso está en 1. Básicamente, o sea, vean el carry flag, ¿verdad? Como TCT en 1 si hay overflow en unsigned, básicamente. Y en este caso, o sea, el flag nos está marcando en 1 y en efecto hay overflow. Overflow en unsigned. Porque hay un flag que se llama el overflow flag y es este. Pero ese está en 0. ¿Por qué? Porque ese marca, fíjense bien, marca el error en aritmética con signo. Si hubiera un overflow, o sea, al interpretar esos valores como números con signo, eso se va a poner en 1. Pero en este caso no hay overflow. Porque -1 más 1 es 0. O sea, no hay overflow. Voy a decirlo claramente. No hay overflow si interpretamos esos valores como números con signo. Porque perfectamente es -1 más 1. 0. Ahora, hay otro flag aquí que va a ser de interés para nosotros, es este. ZF, es el zero flag. Y está en 1. El zero flag básicamente dice, sí, el resultado fue 0. En este caso sí. Ya vamos a ver para qué nos sirve. No va a servir ese zero flag. Va a ser de mucha utilidad para hacer comparaciones y saber si dos resultados son iguales, dos valores son iguales, perdón. El zero flag no va a servir en ese sentido. El otro flag aquí que nos va a servir, son 4 de estos 6, 4 son los que nos van a servir. Es este, el sign flag. Sign flag se va a setear en 1 si el resultado es negativo al interpretar, fíjense bien, los valores como números con signo. En este caso es 0, porque pues 0, signo, no sé, podemos decir que el signo es positivo. ¿Sí? Las otras dos flags nos interesan mucho para nuestro propósito. Es el parity flag, se llama el auxiliary flag, que no recuerdo realmente. ¿Sí? Pero el parity es una cuestión de paridad ahí en ese sentido. No recuerdo paridad, par, impar, no recuerdo en este momento.
Pero esas 4 flags, préstele bastante atención. El carry flag, el zero flag, el sign flag y el overflow flag. En ese sentido. ¿Sí? Ok. Entonces probemos. Vamos a ver si no nos falla esto. Vamos a ver. Vamos a poner, bueno, creo que EAX tiene 0. Vamos a setear en 0. Vamos a usar otra instrucción, es sustracción, resta. Entonces vamos a restarle a EAX, vamos a restarle 1. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Si hago show, vamos a ver, EAX en hexadecimal, ¿qué valor debería haber? Después de ejecutar esas 2 instrucciones, move EAX 0 y sub EAX 1. Todo en F, en hexadecimal. Vamos a ver. Sí. Y también podemos ponerlo aquí en binario, por si lo prefieren. 32 bits en 1. Ahora veamos los flags. Vamos a ver si. ¿Sí? Fíjense bien que el carry flag, ¿verdad? Está en 1. El sign flag está en 1. Eso significa ahora que si interpretamos ese resultado como un número con signo, es negativo. Es una forma de saber que el resultado es negativo. El overflow flag es 0. Porque 0 menos 1, o sea, como número con signo, ¿verdad? Es perfectamente válido. Menos 1, y lo puedo representar perfectamente. O sea, con 32 bits, vamos a decir, en ese sentido. ¿Sí? Fíjense bien que cuando hay una resta, el carry flag se convierte en un número de, o sea, en un bit que significa el borrow flag, es el préstamo. Tiene que tomar prestado. ¿Sí? O sea, básicamente lo que eso significa es que si es aritmética unsigned, sin signo, y restamos 0 menos 1, entonces tendría que tomar prestado en ese sentido. Por eso está seteado el carry flag en ese sentido. Entonces, en ese caso, o sea, se interpreta, ¿cómo se llama? Como el borrow flag. En la resta ahora es tomar prestado en ese sentido. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un par de... Si hacemos esto, sube a X y hacemos un show y flags. ¿Qué flags van a estar seteados? Que van a estar en 1. Bueno, primero, o sea, ¿cuál sería el valor de AX? 0. No debería ser difícil de... ¿Sí? Ahora, los flags. ¿Qué flags vamos a ver seteados? Zero flags, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? De hecho, esa es una forma práctica de saber si dos valores son iguales. Se restan y si el zero flag está en 1 significa que son iguales. Entonces vamos a ver que hay una instrucción que se utiliza para él, que resta los dos valores y nos dice, ¿verdad? Si son iguales. ¿Cómo podemos saber si hacer esto es interesante también? Ok, vamos a decir move EAX 10 y move EBX 20. Vamos a restar a EAX EBX. Yo quiero saber si... Y aquí fíjense bien. Vamos a decir que estamos trabajando con números sin signo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, o sea, lo que yo quiero saber es si el primer valor es menor que el segundo y qué flags tengo que consultar. Entonces vamos a ver qué sucede cuando restamos. Obviamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, sabemos que AX es menor que BX. De nuevo, concentrémonos en números sin signo. Entonces miremos el iflags.
será entonces que para números, recuerdo, números sin signo, si el carry flag, bueno, lo restamos primero, hacemos una resta, luego consultamos el carry flag y el sign flag, y con eso ya decidimos si están en 1, significa que es menor. ¿Será cierto? ¿Habrá algún caso en el que no se cumpla eso? ¿Qué dicen los demás? ¿Algún... Vamos a hacer esto, vamos a ver. Ahí está como número sin signo. Esto vamos a decir... Vamos a poner este en EBX. De nuevo, pensemos en números sin signo. Unsigned. ¿Saben? Voy a hacer lo mismo. O sea, bueno, primero, viendo los valores, EAX, o sea, y yo les pregunto a usted, ¿EAX es menor que EBX? No. ¿Sí? Ok, vamos a ver si al hacer la resta y consultar los flags. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Entonces está bien, vamos a ir. Ok. O sea, seguimos, vamos a decir, como el carry flag, sign flag no están en 1, entonces. ¿Sí? Bueno, vamos a volverlo a hacer. Y esta vez lo vamos a hacer al revés, ¿verdad? ¿Ok? De maravilla. Pues ahí depende del que está. ¿Cómo? Va a depender al cual esté Por eso, entonces, o sea, ahí usted lo mira y dice, sí, si hijos menores, te carry flag 1, sign flag, se sigue cumpliendo la predicción. Vamos. Ok, entonces, ¿y ahora quién es menor? Ok, siempre vamos a poner a X para... Ok. Ahí. EAX es menor que EBX. Siempre sin signo. No hemos cambiado la... No, ¿verdad? No va a funcionar, dice usted. O sea, recuerden, vamos a repetir, la predicción es que si es menor, carry flag y sign flag van a estar en 1. Si no, ambos van a estar en 0. ¿Ok? Uy, falló. Falló la predicción. En este caso, EAX no es menor que EBX. Pero el sign flag está en 1.
¿Por qué está en 1 el sign flag? No sé si es porque está. Pero me recuerden con el sign flag, o sea, vamos a decir que a la máquina no le interesa cómo nosotros estemos, o sea, estemos interpretando eso. La máquina va a interpretar eso como número con signo y de acuerdo a eso va a setear el sign flag. Entonces, para la máquina, el resultado de restar ese gran número, menos 0, es un número negativo. Si lo interpreta, o sea, cuando la máquina lo interpreta con signo, te dice, sign flag en 1. El problema entonces es que no podemos utilizar esos dos flags, vamos a decir. De la cabeza. Entonces sería solo el del acarreo. Que los dos estén encendidos para decidir. Decir que él es negativo. Ok. Recuerden lo que, o sea, olvidemos de si es negativo o no es negativo porque nosotros, o sea, estamos pensando en aritmética sin signo. Estamos enfocados ahorita, o sea, que lo que queremos es aritmética sin signo. Lo que yo quiero realmente es determinar qué flags me sirven a mí para determinar si el primer valor es menor que el segundo. Entonces sería solo el carry flag. Que estén en 1 los dos. Entonces ahí lo compliqué. Entonces ahí diría de que X no es. Ajá, exacto, que no es menor. O sea, el inverso sería EAX es mayor o igual que BX. O sea que ambos flags deberían estar en 1. ¿Okay? Que alguien, o sea, alguien más, o sea, tiene sentido. Yo no estoy diciendo que no tiene sentido, pero vamos a ver si o alguien tiene algún caso. O sea, piensen en un caso donde fíjense, vamos a ver. Vamos a ver si hacemos tronar esa loca. Ahí no debería haber un problema. Vamos a poner esto. ¿Sí? 2 es menor que 3, ¿verdad? Ok. Vamos a jugar sucio. No, pero eso sí estamos jugando sucio porque, ok, aunque puse un número con signo, o sea, lo que tenemos que preguntarnos es, como, o sea, al final es un patrón de bit, no olviden eso, ya vamos a mostrar el valor, o sea, ¿qué representa como número sin signo en ese sentido? No recuerdo si podemos hacer esto. Sí, aquí, pero vamos a intentar show menos 2 en binario. Ahora vamos a poner en X. Sí, ahí está. Y si lo podemos ver como unsigned,
Ahí representa ese número. Ahora, ¿qué representa menos 3? Ahora sí me puede decir, pues, o sea, viendo los valores, si realmente lo que el resultado, o sea, este es el valor que tenía EAX acá, ¿verdad? Y lo comparé contra este. Entonces, ¿este valor es menor que este? No. Sí, funciona. Pero porque ocupamos el SF. El CF no siempre cumple eso. Nada más solo el CF. Ah, usted dice que con solo ver, o sea, el carry flag. Ojo, no. O sea, ¿qué dice la compañera? El compañero dice que no es necesario ver el sign flag. Con solo ver el CF es suficiente. Ajá, ok. Dígale, explíquele al compañero. ¿Dónde fue que, o sea, dónde truena, vamos a decir, esa lógica? Lo voy a marcar acá. ¿Por qué razón no es suficiente con ver el carry flag? Hay que verlo todo realmente. El problema es, ahí comparamos el valor máximo, que son como 4.000 millones, contra cero, y el carry flag dio cero. Pero Entonces, ajá. el segundo no es menor. Pues, por eso debería ser CF igual 0. Ok, entonces usted dice, cuando CF es cero, El segundo es menor. ajá, vamos a decir, el primero no es menor. Vamos a quedarnos con esa. Y si es uno, entonces usted dice que, El segundo es menor. ok. Ok, vamos a ver. ¿Qué funciona? Con el carry flag. Mire, después vamos a buscar para ponerle fin al debate. Vamos a ver si recuerdo dónde estaba esto. Este es el código fuente. A ver, debe estar por aquí. Aquí tiene que estar. No, hay varias instrucciones, ¿verdad? Que afectan, ¿cómo se llaman los flags?
Déjame ver si lo encuentro. Carry flag. Es solo como el del carro se puede también. Sí, solo el de, o sea, cuando es, ojo, mucho ojo, ya vamos a ver con signos, que es otra historia. Entonces, si son números con signos, con solo el carry flag, sí, con solo ver el carry flag es suficiente. Sin signo, perdón, ya me hice bolas ahí. Entonces, sin signo, solo es necesario chequear el carry flag. De hecho, existe, o sea, una instrucción que se llama JB, que es jump if, si es menor que solo chequea el carry flag. De hecho, es esta que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Debate terminado, el carry flag. Pasemos ahora, entonces, a la parte interesante. Si realmente son números con signo. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿sí? ¿O qué flags nos van a servir en ese sentido? Hagamos un ejemplo. Bueno, el uno pequeñito, sub e a x, ¿sabes? 2 es menor que 3, no importa, número con signo, ¿verdad? Ok, miremos los flags entonces. Con signo. ¿Cómo? Exacto, queremos saber, o sea, qué flags vamos a, o sea, o sea, qué flags me van a ayudar a determinar si el primer valor es menor que el segundo. El carry flag, dice usted. Y eso. Y el sign flag. Pero que no sé si pasaría como de conocer. Bueno, probemos, o sea, probemos varios ejemplos. Vamos a ver, ahora sí tiene sentido, por ejemplo, hacer esto, ¿sí? Es decir, menos 2 y hacer esto. Entonces, pregunta, ¿menos 2 es menor que menos 3? No, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué pasó? ¿Cuál será la condición? ¿Cómo? Ok, move a x2 sub 0. Ok. Ah, probemos más ejemplos. O sea,
Vamos acá. Este. Le vamos a ir con 3. Ya no se cumplió lo de CF. No, yo creo que, o sea, bueno, para irlo poniendo en contexto, o sea, si ya estamos en números con signo, olvidémonos de carry flag. O sea, las flags que realmente, o sea, que están directamente relacionadas, números, o sea, en aritmética con signo, es sign flag y overflow flag. Que son las dos flags las que tenemos que prestarles atención. Olvídense del carry flag. Igual que en el anterior, realmente estar viendo el sign flag, ¿verdad? O sea, makes no sense. A lo que tenemos que determinar, ok, ¿qué valores de sign flag y overflow flag sí está relacionado? O sea, en ese caso, por ejemplo, menos 2 es menor que 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué ven en los flags? El sign flag está encendido. Entonces diríamos, si el sign flag está encendido, es menor. ¿Ok? ¿Cómo ven esa predicción? Con solo ver el sign flag, dice la compañera, si está encendido es menor. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver, ok. Vamos a ver. Usar hexadecimal. EX es menor que EBX, si lo comparo. ¿Es menor o no es menor? ¿Mm? Es mayor, ¿verdad? Entonces, miremos los flags. Está funcionando, ¿no? O sea, sign flag es 0. ¿Qué podemos decir? No es menor, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a poner el siguiente. ¿Y ahí? EAX, o sea, el valor que está en EAX es menor que el que está en EBX. Siempre hay. ¿Cómo? X no es mayor siempre. Seguro. Números con signo. Más. Olviden eso, estamos números con signo. ¿Es menor o no es menor? ¿Mm?
AX tú dices que no es menor. Porque el otro es menos 1. Entonces AX es menor. AX Ah, entonces sí es menor. AX es menos 1 y el otro es un número positivo bien grande. El bit de signo está en 0, significa que es positivo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la lógica, deberíamos ver sign flag en 1. Ok. Show. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. O sea, hasta ahí la lógica anda. Sería X. ¿Y ahí qué estamos comparando? El número cosito, ¿verdad? Siempre. X es menos 1. ¿Contra qué lo estoy comparando? Menos 2 sería eso. ¿Y qué deberíamos ver acá? Sí, van como contando hacia atrás. O sea, o sea, el último byte en F es menos 1, después la E, menos 2, después B, menos 3, así sucesivamente. Entonces, menos 1 es menor que menos 2. ¿Mm? ¿Funcionó? Ahora que vamos bien con la lógica. ¿Mm? ¿Vamos bien? Ok, vamos a ver otro ejemplo entonces. Ahí. ¿Está bien? O sea, si está en flag, ¿verdad? Es 1, entonces significa que el primero es menor que el segundo, ¿verdad? Es la lógica que estamos usando. O sea que la lógica anda de maravilla. Vamos a ver.
Este ya lo hicimos. Vamos a buscar un ejemplo para que eso truene. A ver. ¿Y ahí qué pasó? Sign flag es 1, significa que el primero es menor que el segundo. ¿Mm? Es positivo. Todo lo que tenemos que saber. Es positivo porque el bit de signo está en 0. Pero si seguimos la lógica del sign flag, me está diciendo que es menor. Entonces el overflow tiene que ser 0. O sea que ambos tienen que ser 0. No. Ok, ¿cuál es la condición? Dice usted. Como lo teníamos, pero para que se cumpla, el overflow tiene que ser 0. Si es 1, ya no funciona. O sea, sign flag igual a 1, overflow igual a 0. ¿Qué opinan ustedes? Compañeros, sign flag igual a 1, overflow en 0. En este caso, funcionaría. Vamos a ver si encontramos, o sea, un contraejemplo a eso. Okay. A ver, move x, negativo. Signo. Ahí está. Entonces vamos a hacer sub ex. Vamos a usar esto. Vamos a ver qué pasa. Pregunta, ¿el primero es menor que el segundo? ¿Se cumple lo que dijo el compañero? No. ¿Cuál es la regla entonces? ¿Cómo? Estar en cero, ¿no? Tiene que estar en 0 el Para overflow. que cumpla. Es que dice que el overflow tiene que estar en cero en los dos casos. O sea, si va a ser menor, entonces tiene que estar el sign flag en 1 y el overflow en 0. Pero en este caso, pero en este caso el primero es menor que el segundo. Pero el overflow está encendido, entonces no se cumple. Tiene que estar en 0. Por eso le digo, entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición correcta? Que el overflow tiene que estar en 0 y el sign flag puede ser 1 o 0. O sea, pero 1 para el caso que es menor y el 0 es el caso que es mayor. ¿Me explico? Tiene que estar en 0, no, para que funcione. Si no, no funciona.
No, porque en ese caso tendría que funcionar, porque estamos comparando. No porque hay un otro. Sí, por eso, pero lo que yo quiero saber es, o sea, qué combinación de esos flags, pues, o sea, me dice que el primer valor es menor que el segundo. Si lo interpretamos como número con signo, no olviden eso. Si SF está encendido y overflow está apagado, vale. O sea, funciona, pero no funciona para este caso. Por eso, entonces, ¿cuál es la condición correcta? Tal vez en este caso solo con SF. Solo con SF. Por eso, pero ¿cómo vamos a saber en general? Podría ser como un OR, o sea, o Ajá. está encendido el SF o está encendido el 0F y el SF para que sea negativo. Ok. Bueno, vamos a ver. Creo que se está confundiendo, pero por ahí va. Se está confundiendo. Se está enredando mucho en la condición. Pero por ahí va. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, el ejemplo anterior, que realmente el primero era menor que el segundo, o sea, en la mayoría de los casos, pues, o sea, el sign flag estaba en uno. Pero en este caso, Es para que se cumpla cualquiera de las dos. Y es para que funcione el SF, tiene que estar el otro cero. no necesariamente. Porque este ejemplo, o sea, es un ejemplo donde el primero es menor que el segundo y los flags están así. Entonces la condición es más simple de lo que, o sea, de lo que ustedes lo quieren poner. Solo obviamente hay que tomar el sign flag y el overflow flag. Si son diferentes, el primero es menor que el segundo. En este caso son diferentes. Y el primero, entonces, de manera correcta, el primer número es menor que el segundo. ¿Mm? Sí, es simple. O sea, si el sign flag es distinto del overflow flag, entonces, ¿está bien? Podemos hacer el sistema de examen ahorita. Sí, está bien. Cerramos ahí.